Assalamu alaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nazkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihabli lahi jamian wa la tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y sin duda transitará por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuento de la tradición urbana, había una vez un joven que vivía en una ciudad que era próspera y muy moderna, donde las tentaciones eran muchas y donde las normas del pudor se habían debilitado. Aunque el joven provenía de una familia religiosa y solía hacer actos de adoración, poco a poco se dejó llevar pues, por lo que veía en las calles y por lo que veía en las pantallas de los dispositivos electrónicos, de los móviles. Y se decía a sí mismo: mi corazón sigue creyendo aunque mis ojos miren. Es decir, aunque mis ojos miren aquello que es prohibido. Un día pasó enfrente de una madrasa donde estaba asomado un maestro musulmán que lo conocía y que sabía de sus andanzas, ¿no? Es decir, sabía lo que estaba haciendo. Le llamó y le dijo: mira, ven, hijo mío, quiero enseñarte algo. El joven entró en la madrasa y entonces el maestro le dio una cuerda y le dijo: mira, átate la cuerda a la cintura y átala a ese mástil, ¿no? A una columna, y empieza a caminar. El joven, sin saber lo que quería el maestro, le hizo caso y empezó a caminar, ¿no? Al principio, como la cuerda era larga, pues podía caminar, hasta que llegó un momento en que la cuerda se tensó y ya no podía caminar más, ¿no? Y cada intento de caminar más le retenía más en esa posición en la que estaba. Hasta que llegó un momento, cuando más difícil se le hacía avanzar, tropezó y cayó. Entonces el maestro lo levantó y le dijo: mira, esa cuerda es como tu imán, tu fe. Mientras más te alejas del pilar, es decir, de la columna, ¿no? Cuanto más te alejas del pilar que es Allah subhanahu wa ta'ala, más tirará tu alma, más te confundirá y más te costará regresar. El joven se levantó y le dijo: pero maestro, yo todavía tengo fe, yo todavía creo en Allah. Entonces el sabio, sonriendo y una risa compasiva, le dijo: mira, sí, aún no se ha roto la cuerda,
¿vale? Porque el chico seguía amarrado a la cuerda. Aún no se ha roto la cuerda, no se rompe de inmediato, pero si sigues tirando sin volver atrás, sin volver a Allah, se desgastará y hasta que un día sin notarlo se va a romper y entonces andarás libre pero perdido y ya no tienes retorno. El joven quedó en silencio, pero esa misma tarde borró todas las imágenes prohibidas que tenía en su teléfono, empezó a bajar la mirada por primera vez, es decir, dejando de mirar las cosas haram, y empezó a ir a la mezquita a hacer el salat. Ese día entendió que no basta con decir yo creo, sino que tienes que intentar proteger tu corazón con todo aquello que lo dañe o todo aquello que lo apague, ¿no? Dice Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran, y en la día 102. Vosotros que creéis, temed a Allah como debe ser temido, es decir, tened taqwa de Allah, y no muráis sino estando sometidos a su voluntad, a la voluntad de Allah. Es decir, no muráis sino siendo musulmanes, y tenemos que intentar mantenernos en el camino, no solo a ratitos, sino en todo momento. Hermanos, nos ha tocado vivir, sobre todo a nuestros hijos, en una sociedad donde la banalización de la sexualidad en la vida diaria ha alcanzado niveles nunca vistos hasta ahora. Y con banalizar lo que quiero decir es que algo que tiene mucho valor, algo que es sobresaliente, algo que tiene mucho valor, que está por ahí arriba, se está convirtiendo en algo muy vulgar y sin ningún valor, ¿no? Y eso es justamente lo que le está pasando a las relaciones sexuales en la actualidad. Han perdido su valor. Si no, nada más que tenemos que fijarnos en los anuncios, en las redes sociales, en las películas, en las canciones, en la moda, en la educación, etc. En general, en todo nuestro alrededor se idolatra el cuerpo, se ridiculiza el pudor y se glorifica el deseo sin límite. Actualmente está normalizado, sí, está bien visto la exposición del cuerpo, la infidelidad, la hipersexualización, sobre todo juvenil e infantil, las relaciones sin compromiso y un mensaje constante de que todo debe ser satisfecho, todo deseo debe ser satisfecho inmediatamente, no debes esperar. Da la impresión, hermanos, que el Shaitán está consiguiendo desviar a la mayor parte de la humanidad. En resumen, de lo que he hablado, grandes valores humanos, ¿verdad?, son actualmente vistos de manera extraña, como por ejemplo la sexualidad, que se ha convertido en una mercancía, se vende y se compra. La modestia, que se ha convertido en una debilidad. Todo aquel que es modesto es visto por los demás como una persona débil. La castidad, que está visto como una cosa anticuada, eso es de nuestros viejos. La familia, que actualmente no se ve como un fin o un objetivo, sino como una opción, es algo opcional, no es algo necesario. Y por último, y más importante, el espíritu, el ruh, que es lo que nos conecta con Allah subhanahu wa ta'ala, con el Creador, lo estamos dejando en el olvido. Esa es la situación actual. Dice Sagrado Corán en la sura de la rodillada, Yatiyah, y en la ley 23. ¿Acaso has visto a quien toma como Dios a su propio deseo? Allah lo ha extraviado a pesar de su conocimiento. Oye, esto es interesante, es decir, a pesar de que sepas de la existencia de Allah, a pesar de que sepas cuál es el camino, Allah te extravía por hacer que tus deseos sean como Dios. Es decir, estén por encima de Allah subhanahu wa ta'ala. Continúa la ley. Allah lo ha extraviado a pesar de su conocimiento, ha sellado su oído y su corazón y ha puesto un velo sobre su vista. ¿Quién podrá guiarle después de Allah? Es que no reflexionan. Aquí hay una gran advertencia, ¿vale?, sobre lo peligroso que es dejarse llevar por los deseos sin freno, hasta el punto de idolatrar los deseos, es decir, ponerlos, como dije antes, por encima de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Muslim: el Islam comenzó como algo extraño y volverá a ser extraño. Así que bienaventurados los extraños. ¿Y por qué he escogido este hadith? Porque la realidad es así. Los musulmanes actualmente estamos vistos como gente extraña. ¿Por qué? Porque decimos no cuando el resto del mundo dice sí. Porque protegemos nuestra mirada cuando el resto del mundo mira con deseo. Porque hablamos de pureza cuando el resto del mundo celebra y habla de la corrupción como si fuera algo bueno. En realidad, en cuanto a la maldad de este mundo, los musulmanes es como si nadáramos en contra de
de la corriente. Vamos totalmente contrario y por eso somos extraños. Volviendo al tema del deseo sexual, el deseo sexual no es una debilidad para los musulmanes, sino todo lo contrario, se precisa de una gran fuerza porque es muy fácil caer, a través del deseo sexual, muy fácil caer en los susurros del Shaitán y los deseos de nuestro nafs, de nuestro ego. Pero el musulmán solo mantiene las relaciones sexuales dentro del matrimonio con su pareja y de un matrimonio que sea legal, halal, y no cae ni en el adulterio ni en la fornicación. Dice el Sagrado Corán en la sura del viaje nocturno, el Israel, en la ley 32, y no os acerquéis a la fornicación, pues ello es una indecencia y un mal camino. Ya esto hablamos en otra ocasión. Fíjate que dice, no os acerquéis, no dice, no hagáis fornicación, dice, no os acerquéis. Sí, hay que evitar lo que nos pueda llevar a la fornicación, ¿no? Como por ejemplo, las miradas, los deseos incontrolados, los entornos donde claramente hay tentación, ¿ah? Las conversaciones que son indecentes y los contenidos provocativos. Los musulmanes en realidad debemos construir grandes murallas, ¿no?, entre lo que es halal, lo que es lícito, lo que Dios nos ha permitido, y lo que es haram, lo que es ilícito, lo que Dios nos ha prohibido. Aunque el resto del mundo se salte esos límites constantemente, los musulmanes no nos los saltamos. Y una de las herramientas que puede utilizar el musulmán para mantenerse puro es el pudor, al-hayá. Aunque si miramos a nuestro alrededor, la mayor parte de las veces las personas que no son pudorosas, ¿verdad?, ridiculizan a las personas que son pudorosas, ¿sí?, se ríen de los pudorosos. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Bukhari, el pudor, al-hayá, es parte de la fe. Es decir, que creer en Allah subhanahu wa ta'ala implica ser pudoroso. Y dijo también, el pudor no trae sino bien, es decir, todos son ventajas cuando eres una persona pudorosa. Y dice el Sagrado Corán en la sura de la luz An-Nur, en la ayah 30, di a los creyentes que bajen la mirada, y que guarden su castidad. Está diciendo que seáis pudorosos. Eso es más puro para ellos. Ciertamente Allah está bien informado de lo que hacen. Porque, hermano, muchas de las faltas y muchas de las desobediencias comienzan con una simple mirada. Una simple mirada nos puede llevar a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Fíjate lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Al-Hakim. La mirada es una de las flechas envenenadas de Iblis, del Shaitán. Es importante que sepamos que la sexualidad en el Islam no es un tabú, como pasa con otras religiones, como los judíos y los cristianos, ¿no? Por lo tanto, el Islam no demoniza la sexualidad, es decir, no la relaciona solo con el Shaitán, ¿no?, sino todo lo contrario, la reconoce como una necesidad humana, pero la encausa dentro de los límites del matrimonio, con la finalidad de que no sea dañina ni para nosotros ni para los demás. Esa es la razón por la que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado esta institución, el matrimonio, pero no un matrimonio cualquiera, el matrimonio legal, el matrimonio 100% halal. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Muslim, cuando uno de vosotros se acerca a su cónyuge y lo hace con la intención correcta, tiene recompensa en ello. Vemos entonces que el deseo en sí mismo no es una desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, el deseo sexual, sino lo es cuando nos rendimos a ese deseo sin freno, sin ética y sin tener ninguna responsabilidad. Hoy en día el matrimonio, esta otra herramienta que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, se ridiculiza o se reemplaza por relaciones fugaces. Hoy estoy contigo, mañana estoy con otra, pasado estoy con otra. E incluso hay algunos que se hacen llamar a sí mismos musulmanes que utilizan los matrimonios no legales de las mezquitas para caer en la fornicación. Y digo no legales porque el matrimonio en las mezquitas, sin haber un ladul, es decir, sin haber un juez, o sin que las mezquitas lleven esos papeles al dar al ladul, es decir, al juzgado, no son matrimonios islámicos, sino que son medios para mantener la fornicación. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Por ejemplo, en Egipto, en España, te puedes casar en las mezquitas porque las mezquitas tienen la obligación de llevar esos papeles al juzgado. En Marruecos,
no es legal casarse en las mezquitas porque las mezquitas no llevan a los papeles al juzgado, por lo tanto casarse en las mezquitas en Marruecos es haram, aunque sea una mezquita. Además, en el Islam, los imames no son representantes de Allah subhanahu wa ta'ala, como por ejemplo dicen los cristianos de sus sacerdotes, ¿no? En el Islam, los que tienen potestad para hacer contratos matrimoniales halal son los jueces y no los imames. Los imames no son curas. Y los imames que han caído en estos juegos peligrosos que son promovidos por el Shaitán, ya sea por ignorancia, por imitar a los cristianos o porque no tienen taqwa de Allah, tendrán que dar explicaciones en el día del juicio final por haber promovido la fornicación. Pero para el verdadero creyente, es decir, los que no son falsos musulmanes deseosos de la fornicación, el matrimonio es un acto de adoración, es una fortaleza para nuestro alma y es un medio para obtener la sakina, para obtener la tranquilidad. Ahora, aquellos que se hayan desviado del camino de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah es perdonador y siempre abre las puertas del tawba, del arrepentimiento, incluso a los corazones más enfermos, ¿no? Dice Sábado Corán en la sura de los grupos Asuman, en el día 53, «Di, siervos míos, que os habéis excedido en contra de vosotros mismos. No desesperéis de la misericordia de Allah. Es verdad que Allah perdona todas las faltas. Fíjate, perdona todas las desobediencias, pues Él es el perdonador y el compasivo». ¿Y cómo nos prevenimos los creyentes contra estas lacras de hipersexualización? Pues primero, con el recuerdo de Allah, porque el corazón que recuerda al Creador, hermanos, no cae en los deseos destructivos. Segundo, siendo crítico y eligiendo bien lo que se consume, tanto digitalmente como presencialmente. Tienes que saber a qué estás dedicando tu vista. Tienes que darte cuenta, reconocer si eso es correcto o no. Tercero, rodearte de personas que respetan los límites impuestos por Allah subhanahu wa ta'ala. Evitar a aquellos que no los respetan. Cuarto lugar, siendo pudoroso, que esa es la herramienta mejor que nos da Allah subhanahu wa ta'ala. Siendo pudoroso en todos nuestros aspectos, al hayá. Y la última que les voy a nombrar es a través de la súplica. ¿Ah? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía decir, y fue transmitido por Tirmidhi: «Oh Allah, purifica mi corazón, guarda mi oído y protege mi mirada». Wala Alan y Allah sabe más. Que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y es misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, naskuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabe que Allah está con nosotros, con su comunidad, y todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día del juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam, agarrándose a la cuerda más fuerte que está formada en primer lugar por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Como vimos en la primera parte de Jutba, el deseo sexual no es una desobediencia, sino que es un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero como todo regalo, hay que usarlo dentro de los límites de lo halal, dentro de los límites de lo lícito. Límites que ha puesto el propio Creador, que están en el Sagrado Corán. El Islam no reprime el deseo sexual, sino que lo dignifica,
No lo prohíbe, sino que lo canaliza, como vimos antes, a través del matrimonio, ¿no? Hermanos, nuestro Creador nos conoce muy bien porque es Él el que nos ha creado, ¿no? Y nos ha dado un sentimiento que es fundamental para mantener la sexualidad dentro de relaciones halal. Me refiero al amor. Por eso es importantísimo amar, para casarse. Alá creó el amor como un vínculo sagrado del matrimonio, como así lo dice el Sagrado Corán en la Sura de los Bizantinos, Ar-Rum, y la Ayah 21. Y parte de sus signos es que os creó esposas sacadas de vosotros mismos para que encontrarais sosiego en ellas, para que encontrarais sakina. Y puso entre vosotros amor y misericordia, nombrado tres cosas, sakina, amor y misericordia. Realmente en eso hay signos para gente que reflexiona, para gente que utiliza el intelecto. Fíjense, hermanos, tres cosas que nos da Allah Subhanahu wa Ta'ala en el vínculo sagrado del matrimonio halal, del matrimonio legal. Primero, nombraba la ley sakina, sosiego, ¿no? Que no es otra cosa que una paz espiritual y emocional, una calma interior, ¿verdad?, que viene directamente de Allah, pero que para poder recibirla, aunque no sea en el matrimonio, porque también hay otras opciones para recibirla, y ya lo vimos cuando hablamos de la sakina hace mucho tiempo, tu corazón tiene que estar con la guía de Allah Subhanahu wa Ta'ala. No es que cualquiera se la merece, aunque se haya casado de manera halal. Tiene que tu corazón estar con la guía para recibir la sakina. La palabra sakina, sí, traduciéndola muy libre, significa detenerse, calmarse, estar en reposo, en calma, en una situación de paz. Desde el punto de vista del hogar, es porque el hogar es el lugar donde uno se siente protegido y en paz, ¿no? Pero ahora, desde el punto de vista del matrimonio, significa que el cónyuge, al contrario, nuestra pareja, ¿no?, se debe convertir en un refugio emocional y sentimental. Un lugar donde nuestro alma se siente descansada. Eso es la sakina en el matrimonio. Mashallah. Dice Sagrado Corán en la Sura de Jonás Yunus en la ley de la 62 al 64. En verdad los aliados de Allah no tendrán temor ni estarán tristes. Aquellos que creen y son conscientes de Él. Para ellos hay buenas noticias en la vida presente y en la otra. No hay cambio en las palabras de Allah. Ese es el éxito grandioso. Aquí hay una frase muy interesante. No hay cambio en la palabra de Allah. Es decir, que todo lo que Allah nos ha dicho en su mensaje lo llevará a rajatabla. Dice la ley, la segunda cosa que dice es que puso amor entre la pareja en el matrimonio. Dice Sagrado Corán en la Sura de la Vaca, Al-Baqara, en la ley 187. Ellas son una vestimenta para vosotros y vosotros sois una vestimenta para ellas. Esta metáfora define claramente cuál es la relación emocional y espiritual que hay en el matrimonio, ¿no? Al igual que la vestimenta, el cónyuge, nuestro cónyuge, nuestra pareja, nos va a cubrir de nuestros defectos, nos va a proteger de todo aquello que sea haram, nos va a embellecer, nos va a hacer a nosotros más guapos por su presencia y nos va a dar seguridad. Eso es lo que significa amor en el matrimonio. Mashallah, de nuevo. Y este amor conyugal que establece Allah tiene una serie de características. Primero es espiritual, porque es un signo de Allah y es una de sus bendiciones. Es decir, ese amor que aparece en la pareja en el matrimonio es una bendición de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Por lo tanto, si no aparece, el matrimonio no está bendecido. Dice Sagrado Corán en la Sura de la abeja An-Nahl y en la ley 72. Y Allah os ha dado esposa, hijos y nietos y os provee de cosas buenas. ¿Es que van a creer en lo falso negando las bendiciones de Allah? ¿Es capaz de negar esa bendición de Allah si existe amor en tu matrimonio? Otra característica de este amor que Allah Subhanahu wa Ta'ala pone en el matrimonio es que es comprometido. Es decir, va más allá de cumplir con el deber de los cónyuges. No está basado en las emociones, no es decir, te quiero. No. Está basado en las acciones. Tienes que demostrar ese amor. Dice esa Corán en la Sura de las Mujeres, An-Nisa, y al final de la 19. Convivid con ellas según lo reconocido. Eso quiere decir de manera halal. Si os disgustan, tal vez os esté disgustando algo en lo que Allah ha puesto mucho bien.
Para la mayoría de los matrimonios esta ley es muy complicada, ¿vale? Ver en algo que no te gusta de tu pareja una bendición de Allah es costoso, pero si de verdad somos creyentes tenemos que intentar verlo, tenemos que intentar hacerlo, ¿no? En tercer lugar, este amor que pone Allah en el matrimonio es compasivo, porque se expresa con rahma, es decir, con paciencia, cuidado, perdón, y es recíproco, es entre ambos cónyuges. Dice el Sagrado Corán en la sura de arrepentimiento At-Tawba en la ayah 71. Los creyentes y las creyentes son amigos aliados unos de otros, cuanto más en el matrimonio, ¿no? Ordenan lo reconocido como bueno y prohíben lo reprobable. Establecen el salá, entregan el zakat y obedecen a Allah y a su mensajero. A esos Allah le hará entrar en su misericordia. Es cierto que Allah es poderoso y sabio. En cuarto lugar, este amor que Allah pone en el matrimonio, en la pareja, es íntimo. Dice el Sagrado Corán en la sura de la vaca y al principio de la ayah 123. Vuestras mujeres son para vosotros un campo de siembra. Id a vuestro sembrado según queráis. Claro, esto solamente ocurre cuando de verdad hay baraka en ese matrimonio, cuando de verdad hay bendición en ese matrimonio. Y la quinta y última que les voy a nombrar es que este amor conyugal, este amor que Allah pone en la pareja, no es más que un acto de adoración. Porque todo amor que sea sincero, ¿verdad?, ilícito y halal, siempre tendrá recompensa. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y fue transmitido por Muslim. Y en el acto íntimo de cada uno de vosotros hay una sadaqa, hay una caridad. Y un compañero le dijo, mensajero, ¿acaso uno de nosotros sacia su deseo? Satisface su deseo y aún así es recompensado por ello. Y mira lo que le contestó el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Acaso si lo hicieran lo prohibido no sería una falta y tendría castigo? Pues si lo hacen lo lícito, en lo halal, tiene recompensa. De la misma forma que Allah te castiga fuera del matrimonio, te da recompensa dentro del matrimonio. Por lo tanto, el acto conyugal que se haga con la intención correcta, es un acto sublime de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo tercero que nos hablaba la ley es misericordia. Puso misericordia en la pareja dentro del matrimonio, ¿no? Dijimos que puso sakina, que puso amor, y la tercera cosa que puso misericordia. Y esta misericordia produce en el matrimonio pues compasión, ternura, paciencia, perdón mutuo, de tal manera que la pareja, si tiene esa misericordia, esa bendición de Allah, esa baraka de Allah, puede superar cualquier dificultad que tenga. Por lo tanto, esto demuestra que el matrimonio en el Islam no es solo por deseo, ¿no? Por esos que quieren caer en la fornicación, o por conveniencia, ¿no? Imagínate por algún extraño interés, como tener papeles de nacionalidad, que hay gente que lo hace, pobrecito, van directamente al infierno. Sino que el matrimonio es un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala para encontrar, como dijimos antes, tranquilidad emocional y tranquilidad espiritual. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Tirmidhi, los misericordiosos serán tratados con misericordia por el misericordioso. Ser misericordiosos con los que están en la tierra y aquel que está en el cielo será misericordioso con vosotros. Ya para terminar, para que un musulmán no sucumba, ¿verdad?, en este mundo que está hipersexualizado y que está falto de pudor, no se trata solo de resistirse al pecado, sino que tenemos que crear alternativas que sean saludables, ¿verdad?, y que sean lícitas, que sean halal, ¿no? La comunidad debería, que no lo hacemos, pero debería, primero fomentar y facilitar el matrimonio entre los jóvenes y no dificultarle con gastos excesivos que se irán de fiesta, que se irán de historia, con tradiciones innecesarias ni con exigencias imposibles, que si tú seas de tal nacionalidad o no, por ejemplo. Segundo, tenemos que educar la sexualidad desde el Islam. No dejar que las redes sociales o los streamers, ¿no?, las plataformas de streaming, la televisión, enseñen a nuestros hijos la sexualidad. Debemos explicarle a nuestros hijos el significado del pudor, el respeto, el consentimiento, el valor del cuerpo y el rol del deseo, pero siempre bajo el mensaje que Allah subhanahu wa ta'ala nos envió, que es el Sagrado Corán. En tercer lugar, debemos eliminar el doble estándar de género. ¿Esto qué quiere decir?
que Allah ordenó el pudor no solamente a las mujeres, sino a los hombres también. El pudor es un valor universal en el Islam, no solo para las mujeres. Nosotros también tenemos que ser pudorosos. En cuarto lugar, tenemos que ofrecer espacios que sean seguros para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, ¿no? Haciendo actividades islámicas, orientación matrimonial, encuentros de convivencia, de apoyo, etc. Para no dejarlos solos hasta delante de este mundo que está hipersexualizado por el lado que miren. Y lo último que debemos hacer desde la comunidad es fomentar entre los jóvenes dos cosas muy importantes, que son el dhikra, el recuerdo de Allah, y por supuesto la súplica, el dua. ¿Por qué? Porque con estas dos herramientas podemos salvarnos de muchos de los deseos de este mundo, si Allah subhanahu wa ta'ala quiere. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a que esas dos herramientas son fundamentales para sobrevivir en este mundo. En general, el matrimonio es la única vía lícita, la única vía halal para canalizar el deseo sexual. Pero ojo, como dijimos antes, ante un ladul, es decir, ante un juez, para que sea un matrimonio islámico de verdad. El resto es todo del Shaitán. El matrimonio islámico es una institución que no solo protege el alma y el cuerpo de los cónyuges, de la pareja, como dijimos antes, sino que también construye familias fuertes y eso de construir familias fuertes crea también comunidades sanas, algo que hoy en día, ¿verdad?, la umma está totalmente perdida, por desgracia. Walalan y Allah sabe más. Ahora invocamos el gran Dios que nos recordará siempre y le agradecemos por sus gracias, que Él las incrementará, saber que Él está bien informado de lo que hacemos, tener taqwa y pedir bendiciones por el profeta Muhammad y repetir Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma, te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Allahumma, te pedimos que protejas a todos los seres humanos oprimidos del mundo y que impidas que los opresores continúen con sus opresiones. Allahumma, te pedimos que protejas y bendigas a nuestros hermanos que sufren o mueren en cualquier parte del mundo. Allahumma, te pedimos tu perdón y que nos protejas del fuego del infierno, porque solo tú eres el perdonador y el misericordioso. Allahumma, otórganos lo bueno de este mundo y lo bueno de la vida de más allá. Allahumma, purifica nuestros corazones, nuestras miradas y nuestros oídos. Allahumma, no desvíes nuestros corazones después de habernos guiado y concédenos tu misericordia. Allahumma, haz de los que bajan la mirada, protegen su castidad y se avergüenzan ante ti, el más misericordioso. Allahumma, protege a nuestros jóvenes, facilítales el matrimonio halal. Allahumma, haz que nuestros hogares estén construidos sobre la piedad, el afecto y la misericordia. Allahumma, aléjanos de todo matrimonio falso, de la trampa y del engaño, y concédenos un matrimonio lícito y puro que tú ames y con el que estés complacido. Allahumma, protégenos de quienes toman tus signos a burla o buscan con ellos fines mundanos. Allahumma, ayúdanos a mantener la fe pura en estos tiempos de fitna. Allahumma, perdonas a nosotros y a nuestros hermanos que han precedido en la fe. Haz que no abriguen nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y el misericordioso, tú eres quien todo lo oye y tú lo sabes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amase Salah, inshallah.